La paz de Cristo para todos, un saludo para todos mis hermanos en la Iglesia del Porvenir, también todos los que nos están viendo a través de nuestros canales de la Iglesia, en YouTube, en Facebook y también por Getsemaní Estéreo 104.9 del FM. Quiero extender mi saludo una vez más al pastor Oscar Martínez, el director del programa Lluvias de Bendición, y agradecerle mucho por permitirnos compartir la palabra de Dios a través de la radio también. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar. Llegamos al capítulo 20 ya del libro de Génesis. Les recuerdo que todos los días, de lunes a viernes, estaremos entonces haciendo este comentario del libro de Génesis, estudiando la palabra de Dios capítulo por capítulo hasta que el Señor nos dé las fuerzas, la vida para continuar. El propósito de seguir con toda la Biblia capítulo por capítulo y que pueda quedar una palabra, una reflexión que la podamos aplicar a nuestras vidas diarias como cristianos, como hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Vamos entonces en este capítulo nos encontramos con la historia de Abraham y Abimelech. Y aquí pues vamos a ver que se repite esa historia de Abraham cuando fue a Egipto y miente otra vez con respecto a su mujer. Abraham sale de Hebrón, donde había vivido por muchos años, y viene ahora a habitar en una tierra que se llama Gerar. Leemos entonces del capítulo 1 al capítulo 6, del versículo 1 al versículo 6 del capítulo 20 de Génesis, y dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Vemos una vez más cómo Abraham desconfía de Dios y por temor le dice al rey Abimelech que Sara es su hermana. Es verdad que ella era su medio hermana, pero también era su esposa, y eso fue lo que ocultó Abraham. Así que Abraham estaba diciendo una media verdad, pero toda verdad a medias es una mentira. Y hasta que Abraham no juzgara ese pecado en su vida, no iba a nacer su hijo Isaac. Ahora bien, Sara tenía unos 90 años y nos preguntamos qué le pudo haber visto el rey Abimelech a esa edad. Indudablemente Sara era una mujer muy hermosa a pesar de la edad que tenía. El rey se sintió atraído por su belleza y quería hacerla una de sus esposas. Abraham pensaba que en esa ciudad no había temor de Dios y temía que lo mataran por causa de su mujer. Pero el rey Abimelech demostró más integridad que Abraham en este asunto. Posiblemente Abimelech tenía algún conocimiento de Dios. Él no era un creyente como lo era Abraham, pero había actuado mejor que este. En el versículo 6 leemos: y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Amado oyente, es contradictorio ver cómo hay personas que no son cristianos y sin embargo tienen mejores actitudes que uno que sí lo es. Si bien esto no los hace salvos, porque la salvación no es por obras de justicia, pero se espera que un cristiano demuestre con sus obras que es un verdadero hijo de Dios.
Hay cristianos que detienen su bendición por causa de sus malas actitudes, de un pecado que no ha juzgado en sus vidas. Esto le pasó a Abraham. Abraham debía confesar su pecado, aceptar su error para que su bendición llegara. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 11 nos dice del verso 27 al verso 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Continuamos entonces leyendo en Génesis el capítulo 20, del versículo 7 al 13, que nos dice: ahora pues, devuelve la mujer a tu marido, le sigue diciendo Dios a Abimelech, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dijo entonces también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Abraham había hecho una especie de convenio con su mujer una vez que llegaron a la tierra de Canaán. Le había dicho a Sara que debían ocultar que era su esposa en todo lugar donde ellos llegaran, y decir que solamente eran hermanos. Es decir, que era un pecado que se habían acostumbrado a hacerlo porque así lo habían convenido. Quizá Abraham pensó que esto no iba a afectar su vida, pero ya vemos cómo esto trajo tantos problemas a Abraham y aún a los demás. Por este pecado, Abraham estaba haciendo un tropiezo para otros, estaba propiciando que otros que no conocían de Dios pecaran y fueran juzgados por Dios. Para Abimelech fue muy extraño que Abraham, siendo un hijo de Dios, actuara de esa manera. El rey se excusa con Dios afirmando su inocencia e ignorancia. Estimados hermanos, nuestras actitudes pueden hacer que las personas no se conviertan a Dios. Pueden ser un tropiezo para los inconversos, porque si ven que nuestras actitudes no son las actitudes de un hijo de Dios, no nos creerán, no creerán el mensaje transformador del Evangelio. No seamos pues tropiezos, dice el apóstol Pablo, ni a gentiles, ni a judíos, ni a la iglesia de Dios. Estimado oyente, esta historia está escrita aquí no porque Dios la aprobara, sino que es un ejemplo que queda registrado para que nosotros no lo imitemos y seamos advertidos de las consecuencias que conlleva no confesar el pecado. Abraham reconoció su error y Dios entonces continuó bendiciéndole, y en esta vez aún por mano de Abimelech, quien lo desagravia con regalos. Dios llama a Abraham profeta, lo manda a orar por Abimelech, como dice el versículo 17 y el versículo 18.
Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. No vemos a Abraham volviendo a repetir este error nunca más. Y nosotros vamos a ver cómo en el capítulo siguiente, capítulo 21, cómo llega la promesa del nacimiento de su hijo Isaac, aquel hijo sobre el cual sería contada su descendencia y de la cual vendría nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hasta aquí en nuestro estudio de capítulo 20 de Génesis. Nos vemos y nos oímos el día de mañana con el capítulo 21, donde vamos a tener otro comentario de este capítulo muy hermoso que es el nacimiento de Isaac. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente.